días, Matthew. Buenos días, Angelo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás hoy? Bienvenidos a todos. Sí, bienvenidos al... Esto es un podcast que estamos haciendo, celebrando próximamente los 10 años de Adfel Associates. Esta firma la creamos aquí en Arizona, Matthew y mi persona, hace ya casi 10 años. Y tenemos historias de clientes que han pasado por la firma y que hoy en día han dejado una historia, ¿verdad?, en su vida en este país, en los Estados Unidos. Mucho se habla de los inmigrantes que están cruzando, pero poco se habla de qué es lo que hacen los inmigrantes una vez que cruzan o una vez que llegan al país por avión o una vez que están en los Estados Unidos y empiezan a llevar su propia vida. Entonces, hoy estamos realizando una serie de podcasts a los fines de poder mostrarle a las personas a través de este medio la historia de los inmigrantes en los Estados Unidos, que no se trata de la historia negativa, sino toda la historia positiva, porque somos más los que tenemos historia positiva que negativa. Entonces yo creo que es importante mostrarlo y bueno, no sé, ¿hay algo que quieras decir, Matthew? No, estamos muy orgullosos sobre la historia de nuestra firma Bufete de Abogados aquí en Arizona y en Washington. Y um, estoy muy emocionado para tener a Carlos Moreno aquí con nosotros, y vamos a hablar con él y celebrar su historia también, porque es parte de la historia de nuestro bufete de abogados, y fue uno de los primeros casos de asilo que tuvimos en Utah. Y estoy muy emocionado para empezar con este podcast. Hablamos con señor Moreno. Claro que sí. Entonces, antes de darle entrada a Carlos Moreno, yo quiero decirles a ustedes que nosotros somos una firma de inmigración y realizamos todos visas de inmigración. Tenemos la parte humanitaria, tenemos la parte corporativa y tenemos clientes a nivel nacional en todo el país y a nivel internacional. En una de esas historias, empezando nosotros, conocimos a un cliente, a una persona que después pasó a ser cliente, que se llama Carlos Morenos. Él tiene una historia que es vital conocerla. Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo Buenos días. estás? Buenos días. No, gracias por esta invitación. De verdad que para mí siempre es un honor estar con ustedes y bueno, súper agradecido, y bueno, vamos a hablar un poco más de todo eso, pero de verdad que siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos. Sí. Gracias, Carlos. Bueno, para empezar y antes para dar un comienzo, ¿verdad? Nosotros queremos que Carlos nos cuente cómo Carlos llegó a los Estados Unidos, porque él tiene una historia increíble. Y luego vamos a escuchar cómo se ha desarrollado toda su historia, que ha sido increíble igualmente. Bueno, es una historia, lo voy a hacer, tiene tengo mucho que decir, pero lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Yo vine aquí a los Estados Unidos después, estaba estudiando Derecho en la Universidad Rafael Urdaneta en Venezuela. Me gradué de abogado, pero durante el tiempo que yo estaba estudiando en la Escuela de Derecho, todos los profesores parecían profetas, estaban hablando de todo lo que de todo lo que estaba pasando en el país y de cómo el comunismo, socialismo tomó el país, pues las instituciones, todo. Carlos, porque tú eres original de Venezuela. Sí, yo soy venezolano por nacimiento. ¿Y de qué parte de Venezuela? De Maracaibo. Entonces, los profesores estaban
contando lo que iba a pasar en el país. Tú sabes que, o ustedes saben que regularmente las personas que son, muchas personas que son bien educadas tienen ese poder de ver el futuro, ¿no? Yo lo llamo así. Y ellos empezaron a decirnos a todos los que estábamos en clase, si ustedes tienen la oportunidad de irse del país, váyanse. Eso me llamó mucho la atención, pero estaba saliendo con mi esposa, éramos novios en ese tiempo, no nos habíamos casado, y yo le comenté y le dije, mira, esto está pasando, el país está mal, pero ahí yo tengo un plan, yo quiero ir a estudiar en los Estados Unidos, prepararme y volver y ver qué pasa en el país durante ese tiempo, ¿no? Y seguir progresando nosotros como familia o progresar como familia. Así fue, ella accedió, nos casamos, llegamos a los Estados Unidos con nuestra visa de estudiante y durante ese tiempo empezaron a pasar muchas cosas malas en Venezuela. En ese tiempo empezaron a matar jóvenes en las calles en Venezuela. El régimen venezolano empezó a ser más destructivo y empezó a hacer una serie de cosas totalmente violando los derechos humanos de miles y millones de personas. Entonces fue allí cuando las cosas se pusieron bastante graves. Como estudiante internacional yo tenía que pedir un permiso especial al régimen para poder traer mi propio dinero a los Estados Unidos y poder pagar todos los gastos que aquí que tenía. De paso, como ellos el régimen empezó a asesinar a jóvenes venezolanos en Venezuela, y viendo todo lo que estaba pasando, creé una organización que se llama Estudiantes Venezolanos del Exterior, se llamaba. Esa organización fue sumamente especial porque nos abrió las puertas y empezamos a denunciar lo que estaba pasando, no únicamente a nosotros como estudiantes internacionales, pero también a lo que estaba pasando en Venezuela. Y eso conllevó... Disculpa que te interrumpa, pero aquí hay algo muy importante que me acuerdo. Estudiantes venezolanos, tú lo fundaste aquí en los Estados Unidos y luego creaste ramificaciones a nivel mundial, ¿cierto? Sí, sí. Teníamos estudiantes, más de que 30.000 estudiantes por todo el mundo, en países como Japón, en países como, en Francia, en diferentes lugares, en Nueva Zelanda. El que me llamó más la atención fue Turquía. Teníamos venezolanos estudiando en Turquía y eso fue increíble conectarse con tanta gente maravillosa, porque tanta gente que estaba estudiando, jóvenes. Y bueno, eso ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, ¿no? ¿Y qué hizo Estudiantes Venezolanos por los estudiantes venezolanos? Nosotros en aquel tiempo teníamos que pasar por una situación que era teníamos que pedir permiso a las autoridades venezolanas para traer nuestro propio dinero por ellos crearon una ley y crearon una institución que se llamaba CADIVI después le cambiaron el nombre por CENCOEX. Y ellos lo que hacían es que autorizaban el cambio de las divisas de bolívares a euros, a dólares, a yens, a lo que sea. Y ellos empezaron a negar esas divisas sin ningún tipo de razonamiento, violando, bueno, todos los derechos. Incluso eso generó una crisis migratoria que fue, yo creo que la primera a gran escala, que fue la de nosotros. Más de que 25.000 estudiantes quedamos en la calle y eso causó una crisis migratoria sin precedentes. Tanto fue así que la última Asamblea Nacional Legítima de Venezolana, decretó una emergencia migratoria a los estudiantes venezolanos en el exterior. Yo recuerdo, pero Carlos, si recuerdo bien, había un problema especialmente en relación a los Estados Unidos, donde los estudiantes venezolanos no podían recibir su dinero y había un focus en los Estados Unidos especialmente porque el gobierno de Maduro no quería enviar el dinero de los estudiantes a los Estados Unidos. Eso es una gran pregunta, Matthew. Nosotros todavía nos estamos preguntando el por qué, pero creo que al final del día fue por una retaliación, una persecución política para todos los estudiantes. Ellos empezaron, una de las leyes que ellos querían imponer a los estudiantes internacionales, creo que la impusieron
por medio de un cambio que hicieron a la ley de divisas, fue que ellos iban a dar prioridad a ciertas carreras y carreras universitarias. Y eso fue un ataque totalmente en contra de las carreras humanísticas, derecho, ciencias políticas, y solamente tenías que estudiar lo que ellos querían que estudiara. Entonces eso Y, y, fue una... y perdón, había la situación en que el gobierno de Venezuela, you were all studying the concepts that we have freedom, we have open discourse of ideas aquí en los Estados Unidos. Y el gobierno de Venezuela estaba diciendo, we don't want this exported. We don't want to have these ideas coming from the United States to Venezuela. Fue, I remember seeing that, and I think that also seems to be was a big problem where they were focusing. Look, we don't want students to go to the United States. We would rather have them go to other, communist countries. Los Estados Unidos siempre siempre ha sido para el régimen venezolano un enemigo de nada, porque es un enemigo ideológico, y siempre han atacado a los Estados Unidos porque saben que las ideas la Constitución, las ideas que viven los Estados Unidos es de libertad. Las personas prefieren morir en el intento de llegar aquí que simplemente quedarse bajo la opresión. Vemos eso en los cubanos, en los venezolanos, prefieren pasar todo lo que tengan que hacer para poder llegar a esta tierra de libertad. Hay algo que pasó bien interesante, disculpa que te interrumpa, yo recuerdo que, bueno, ya eso pasó pasó después, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de ir a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, y también fuimos a la ONU, y fue, como tú dijiste, fue el momento en que nosotros aprovechamos gracias a esa organización que tú fundaste, para poder hacerle entender a los organismos nacionales aquí en los Estados Unidos de la situación que estaba pasando en Venezuela. Y aunque había muchas organizaciones y muchas instituciones que se estaban creando, yo siempre he creído que estudiantes venezolanos fue uno de los líderes en ese movimiento de poder llevar a conocer lo que sucedía en Venezuela en aquella época. ¿Te acuerdas? Totalmente, totalmente. Incluso yo creo que nuestra organización fue una de las pocas que llevó esto a gran escala, ¿no? En visitar la ONU, ser escuchados por las personas, los representantes de la ONU, la Organización de Estados Americanos, el Senado de Estados Unidos, el Congreso. Incluso, no sé si recuerdas que hasta fui invitado a la Casa Blanca a hablar de esto. Sí, recuerdo todo eso. Eso fue un tiempo, para las personas que nos están viendo, cuando eso sucedió, cuando eso estaba sucediendo, ya en Venezuela, nosotros ya la situación era muy difícil. Sin embargo, aquí en estos países no se conocía exactamente lo que estaba pasando. Y recuerdo que era importante este cabildeo internacional a los fines de hacerles entender a las personas lo que estaba sucediendo. Pero todo nació desde el hecho de que muchos estudiantes internacionales no tenían para pagar la universidad porque el gobierno no les transfería el dinero que era de ellos mismos. Entonces, esto hizo que las universidades empezaran a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Y obviamente había muchísimos venezolanos que se quedaron en la calle porque ni siquiera tenían comida o casa para poder pagar su vivienda, su alimentación, la universidad. Yo recuerdo, eso fue un tiempo bastante difícil para todos los venezolanos que salimos del país estudiando. No, sí, y bueno, yo recuerdo que una de las cosas que las universidades, especial mi universidad, donde yo fui presidente de los estudiantes, ellos crearon debido a la emergencia migratoria que se decretó, ellos nos permitieron endeudar un semestre y estudiar el otro, mientras nos poníamos al día con todo esto, ¿no? Eso fue una bendición. Pero bueno, debido a todo ese activismo, un día estaba por visitar la Organización de Estados Americanos, y al siguiente día amaneció, y ese día tenía mi cita allí,
Cuando veo mi teléfono, había más de 1000 mensajes de texto de familiares, personas, conocidos, todo el mundo de Venezuela. Y mi papá, como 20 llamadas perdidas de mi papá, atendí el teléfono y cuando vi el teléfono y llamé a mi papá me dice, ¿qué no sabe lo que pasó? La noche pasada, la noche anterior, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana en televisión nacional te acusó por conspiración, me convertí en enemigo del régimen venezolano de la noche a la mañana. Y bueno, con esa acusación era entre 18 a 30 años de cárcel, según lo que dice el Código Penal venezolano. Y bueno, fue allí donde no había otra solución que pedir asilo político en los Estados Unidos. Por supuesto, ese tiempo fue horrible en mi vida, honestamente. Estaba súper perdido, imagínense, sin dinero, sin nada, sin esperanza. Y fue cuando recibo un mensaje de una cuenta muy políticamente activa, Incorrecta. el incorrecto, y esa cuenta me empezó a decir que bueno, que él quería ayudarme, que él era un abogado aquí en los Estados Unidos y que él podría ayudarme en mi caso. Yo estaba súper nervioso, también estaba un poco paranoico porque no sabía qué podía pasar, no sabía quién era quién. Y este personaje de esta cuenta me envió el link de la firma donde trabajaba y de verdad que seguía paranoico. Fui a la universidad, habían otros bufetes se interesaron en mi caso de aquí de Utah, pero cuando hablé con el fiscal general de aquí de Utah, eso es algo que creo que no se lo había comentado. Hablé con el fiscal general, la rectora de la universidad me dice, Carlos, yo lo que te puedo es presentar personas para que te ayuden, pero me hizo una cita con el fiscal de aquí de Utah y el fiscal vio todos los bufetes y todas las cosas, las personas que me querían ayudar. Se metió como 10 minutos en su computador y me dijo, si yo fuera tú, yo me iría inmediatamente, o sea, no hoy ni ayer. El mes pasado yo me hubiese ido con esta persona y cuando alzó el documento era el documento de la firma AFER y yo como, ok, y ahí fue que decidí, yo creo que era algo que yo no le había comentado a ustedes, pero eso fue porque el fiscal general de Utah vio las firmas que me iban a ayudar y cuando investigó dijo, ellos son los que van a ayudarle a usted. Y fue cuando... Pero ahí hay una historia interesante. Disculpa que te interrumpa, porque yo recuerdo que en esa cuenta de Twitter, lo primero que tú me escribiste fue, oye, a mí me gusta lo que usted dice, lo que está hablando. Y nosotros estuvimos conversando por un tiempo, por las cosas que yo ponía. Y esto, quiero decir, yo tenía una cuenta en Twitter, bueno, todavía existe, pero casi no la uso ya. Cuando yo vivía en Australia, yo regresé a Venezuela y en Venezuela, pues yo me daba cuenta que yo tenía 8 años en Australia y cuando regresé a Venezuela, pues era otro mundo. Y yo usaba el Twitter para poder hablar sobre cómo yo veía Venezuela después de 8 años. Y ese Twitter se convirtió en aquella época, la gente era muy tuitera, creo que todavía lo siguen siendo, y me empezaron a seguir muchísimas personas. Gracias a eso he conocido muchísima gente y gracias también a Carlos, desde María Corina Machado, Leopoldo López, me empezó a seguir Rondón, JJ Rondón, me empezó a seguir tanta gente y tú me escribiste y me dijiste, oye, a mí me gusta lo que tú estás diciendo. Y así empezamos a conversar y luego me contaste tu historia de que te había pasado todo eso. Y así es que recuerdo que te dije, mira, Carlos, nosotros te podemos hacer el asilo en la firma. Y debo decir que fue porque vamos a cumplir 10 años, fue nuestro primer asilo. Wow. Y fue nuestro primer asilo por algo, ¿te acuerdas, Matthew? Yo había obtenido el asilo, luego yo había estudiado en la universidad, aquí en Arizona State University. Sí, y su caso fue muy, muy interesante porque la mayoría de personas que están aplicando por asilo they had suffered in their country before coming to the United States. And there's a legal concept called refugee surplus, which means that someone that hasn't been threatened in their home country before coming to the United States
is threatened while being in the United States. And that's very different because there isn't necessarily what is considered to be a past persecution that has already existed. It happened after you came to the United States. And I remember we were doing a lot of research because there is not many cases where this usually occurs, because the vast majority of people are individuals that, you know, were shot or threatened or attacked and then escaped to the United States. So individuals that come to the United States and then the situation changes so quickly and so drastically is a very novel type of a case. And we were really interested in trying to highlight what's going on in Venezuela, because a lot of asylum officers didn't know anything about what was happening in Venezuela. Everyone was conflating and putting together what was happening in, say, Guatemala or El Salvador or gang activity, and not understanding what asylum was, what incidents were happening in Venezuela. They had no idea. So we had to talk about that. We had to explain how the situation is completely different from those countries that we were talking about, like in El Salvador, where there's not necessarily government-sponsored activity. And also, by staying on a visa and maintaining your status, Yes. there's an issue where you're able to then, and every case is different, but generally by staying on a student visa and maintaining your status before you apply for asylum, it's not an issue if you apply after the 1 year, because it's considered to be an exceptional circumstance. Yes. So there was a lot of these pieces that we were able to present, and we needed to explain to the officer that was challenging, but was very interesting for us as attorneys to piece together. So it will always be in my mind a very proud moment when we were able to get everything done at the affirmative stage at USCIS. It wasn't even sent to the court. Yes. Yo me acuerdo el día que nosotros fuimos a Utah y estábamos entrenando, porque nosotros entrenamos un día antes al cliente, y estábamos entrenando a Carlos Moreno. En ese entrenamiento, Carlos lo que hacía era llorar y llorar. Y yo te decía, Carlos, y se preocupaba por todos. Y yo, Carlos, tienes que preocuparte por ti en este momento y contar tu historia. ¿Por qué? Porque la gente es muy sensible y bloquea todo lo que ha vivido en Venezuela. Entonces, cuando llega el momento de hablar de la historia, de lo que pasó, es cuando se dan cuenta de que realmente hay un dolor detrás, que uno, como dice el venezolano, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo, y uno se olvida de la historia que le ha causado a uno un dolor de una u otra forma. Entonces, cuando llega ese momento tan crucial, como es hablar de la historia, de lo que le pasó a uno y el por qué uno está aquí, no es nada fácil. No es nada fácil. No, y por supuesto que no. El tema con todo esto, fíjense que ustedes me están recordando todo lo que viví. Quizás la mente trata de eliminar todos esos malos recuerdos. Uno recuerda las cosas bonitas, las cosas buenas, trata de recordar eso. Y estos detalles, ustedes como abogados fueron maravillosos en llevar todo mi caso, que era algo inédito también en los Estados Unidos. Todo lo que ustedes hicieron, toda la investigación y toda la seguridad que a mí me dieron. Porque otra cosa era que también tuve personas que me decían aquí en Estados Unidos que era imposible que a mí me diera un asilo político estando en esta situación, que era casi imposible. Y fue, yo creo que todo fue guiado por la mano de Dios, porque la manera en que nos conocimos, Sí. la manera en que ustedes resolvieron este caso, la manera en que ustedes me ayudaron, que todo para mí fue una bendición, porque fue pro bono, no gasté ni un penny, ni un dólar en nada. Y eso en el peor momento de mi vida, cuando no tenía
absolutamente nada para dar. Y fue pro bono por algo. A mí me lo hicieron pro bono igualmente en California. Y yo cuando me gradué le dije, Matthew, abrimos la firma y tenemos que hacer un pay forward, que significa tengo que pagar lo que me hicieron a mí a otra persona. Y por eso cuando nos enteramos de tu caso, yo hablé con Matthew y dijimos, vamos a hacerlo. No, pero fue algo visionario, ciertamente, lo que ustedes hicieron, no solamente por tomar un caso y ayudar a alguien, porque eso lo pueden hacer ustedes todos los días de su vida, pero es específicamente un caso tan complicado, tan difícil y que podría llevar retaliaciones a ustedes de cualquier tipo, porque estamos hablando de un sistema que está en todas partes, ¿no? Y que es peligroso. You know, I remember, and I think it's important for us to also in our podcast to talk about how we've changed over the 10 years at the firm and practicing, because before I was pretty much a government attorney. I was at the State Department. I then was in China doing corporate work. And I had worked with the Marines and the Marine barracks bombing, where we sued Iran, and the firm that I was with also sued Libya and Syria. And those cases were really meaningful to me because we were helping people. And when I was working on your case, and I remember thinking to myself, and I met your beautiful wife and your young son at the time, and I had just thought, what a beautiful, beautiful family, and I don't want anything to happen to them. So I remember when the asylum was granted, that was the first thing that I thought about, just picturing your wife and your son, because it was such a relief to me. And that was something that when you're an attorney, you have to just get the job done. You don't necessarily are able to think about all of those things until after the case. And working on asylum, because we do investment visas, we help set up companies, we help people transfer multi-million-dollar airplanes and boats and do all of these things. But winning that type of an asylum case, it's incredible for us. So, thank you for your trust and for permitting us to provide that service to you, because it really was an amazing opportunity for us to work with you and to help in the way that we could. Carlos, ¿y qué pasó después del asilo? Bueno, yo voy a solamente mencionar esto. El día que recibí la noticia de que mi asilo había sido aprobado, eso fue dramático también, porque estaba en unas reuniones en el college, en la universidad, y no pude, la gente la persona que iba a entregar la respuesta tenía que fue a mi casa porque tenía que firmar, y yo no estaba, no había nadie en mi familia. Y tuve que esperar al siguiente día. Cuando veo la nota en la puerta, yo, trajo algo. Cuando me metí, era algo de USCIS. Y yo no, estaba esperando precisamente la respuesta. Y yo, bueno, ¿qué será esto? Entonces, tú sabes cómo es la mente de uno. Y yo empiezo a buscar en internet preguntas como que, no sé, diferentes preguntas, y todas decían, te negaron. Y yo, no. Entonces pasé esa noche mal. Al siguiente día no podía ir temprano a buscar el documento porque tenía reuniones, no podía, y tuve que ir después como a las 3 de la tarde. Imagínense toda esa hora pensando en el papel ese, en el documento ese. Y llegué al documento, y eso fue muy emotivo, porque emotional, porque cuando voy al correo, me dice, el hombre agarra la carta, el que trabaja en el correo agarra la carta así y dice,
estas son las cartas más esperadas en todo el mundo. y yo, sí, dame la carta. Él echó broma, me dio la carta y me dijo, güey, mucho éxito, de verdad. Agarré la carta, me metí a mi camioneta, una camioneta vieja. Cuando agarro la carta, abro la carta y lo primero que veo es su asilo fue aprobado. Eso literalmente me quité un peso que sentía encima. Yo jamás pensé que eso existía, pero cuando yo vi eso, leí eso, empecé a llorar, por supuesto, y me quité, sin mentira, como 50 kilos encima. ¡Puf! Se fueron. Era una presión que sentía. Inmediatamente llamé a mi esposa, llamé a mi familia en Venezuela. Empezamos todos a llorar. Fue algo que todavía lo recuerdo y me emociono. Sí, fue un momento increíble. Y todo lo que has logrado, todo lo que has logrado después de eso. Fue es una de las mayores bendiciones que he recibido y ustedes hicieron eso posible como firma y estoy súper agradecido con ustedes. Y nosotros contigo, Carlos, nosotros contigo. Y podía aplicar por su residencia permanente y después su ciudadanía. ¿Qué fue este proceso? Oh, eso ya era ya un proceso como Más rápido. fácil, ¿verdad? Sí. Oh, sí, era solamente esperar tiempo, era cuestión de tiempo. Sí. Y gracias a Dios esos tiempos se cumplieron como debían cumplirse. Yo no esperé mucho tiempo para que eso se diera. Apliqué a mi residencia permanente o aplicamos a nuestra residencia permanente, luego a nuestra ciudadanía y todo se dio como debía darse. Yo recuerdo sorry, Matthew, I interrupt you. Yo recuerdo el día cuando fue tu evento de ciudadanía. Sí, estaba diciendo que no podía estar contigo desafortunadamente, pero yo sí fui. sí. ¿Nos puedes contar cómo fue? Porque Sí. fue muy emotivo, fue una hermosa ceremonia y la locación y la gente. Sí, un poco diferente que los otros que tenían que ir a una corte. Sí. Claro, porque fue organizada por el senador Michael Lee, ¿right? Ajá, yo recibí unas llamadas, como ya la gente sabía que me iba a ser ciudadano, muchas personas aquí en Utah, y recibí una llamada de la oficina del senador Mike Lee, donde me decían, hey, el senador Mike Lee está súper contento de que te vas a convertir en un ciudadano americano y él quiere hacer algo especial para ti. Y estaba pensando, oh, bueno, no sé, quizás que vaya a su oficina y shake hands y una foto. Pero y cuando la persona me dice, no, él quiere hacer una ceremonia especial para ti en el Capitolio de Utah, con otros congresistas y otros políticos del estado, por todo lo que has pasado y por tu activismo y todo lo que has hecho por el estado. Yo no lo podía creer. Yo, wow, bueno, sí, como, claro. Y ese día hicieron una ceremonia, habían más de 300 personas, políticos del estado, legisladores, senadores, el senador Mike Lee, estaban Owens, el congresista Burgess Owens, el congresista Stewart, también es un gran amigo, no pudo estar por sus compromisos, pero había muchísima gente allí, compañeros de la universidad. Eso fue una gran celebración, eso fue inolvidable, eso fue un momento inolvidable. Y Carlos, ¿puede decirnos más sobre su comunidad en su estado de Utah y qué significa tiene para ti? Utah es un estado para mí el mejor de los Estados Unidos, es muy especial porque tiene una cultura muy abierta a las personas que venimos de afuera, ¿no? Como para nadie es un secreto de que Utah es un estado con alta influencia cristiana. La mayoría de las personas aquí, o muchas personas aquí, son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, conocida como mormones.
Estas personas, en su mayoría, los que tuvieron el honor de ser misioneros, han podido ir a diferentes partes del mundo y saben lo que es ser un inmigrante y conocen lo que es estar en otro país sin conocer la lengua, sin conocer la cultura. Entonces creo que eso pone a Utah en una situación muy especial, porque sus residentes, las personas de aquí de Utah, saben lo que es ser un inmigrante, lo que es estar en otro país que no sea el tuyo. Son muy abiertos y muy cariñosos con las personas que venimos de afuera. Utah para mí es mi hogar, ya no es como que mi segundo hogar, como dice la gente, no, es mi hogar, es mi lugar, es prácticamente el sitio donde volví a nacer. ¿Y qué podemos aprender en Tennessee, en Arizona, en California? ¿Qué podemos aprender de la situación en Utah? Y es importante hablar sobre porque en las noticias cada día hay historias contra los asilados. Y los asilados son muy diferentes que otras personas que están viniendo a los Estados Unidos sin razón. No, pero quiero hablar sobre esto porque es importante hablar sobre este tema. Sí, el tema, lo que sucede ahora es que las personas toman una mala noticia, una detestable noticia, un evento horrible, lo toman para dar amarillismo y publicidad a toda una comunidad. Los delitos no tienen nacionalidad. Es una de las cosas que aprendí recientemente de Angelo, que fue una frase lapidaria que él me comentó y lo he dicho en varias ocasiones aquí y ha quedado la gente, que los delitos, un criminal no tiene nacionalidad, un crimen es un crimen, no es porque alguien nació en cierto sitio un criminal, o porque alguien tiene cierta nacionalidad es un criminal. Es una de las cosas que he aprendido aquí en Utah, de que la gran mayoría, cuando alguien comete una felonía o un crimen, no es la persona, es su decisión o sus pobres decisiones, ¿no? Y no es porque nació con cierta nacionalidad. Sí. Es lo maravilloso que yo he sentido aquí en Utah, que no hay discriminación en absoluto de nada. A mí me gustaría decir esto, sobre todo por lo que tú acabas de comentar. Es increíble como aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando hay un delito y es cometido por un individuo que es un ser humano, principalmente un ser humano que tomó una mala decisión o condiciones de su vida, usualmente nadie habla de qué nacionalidad. En los medios de comunicación no se habla de qué nacionalidad fue la persona o cuál es el estatus migratorio de esa persona. Podrían decir un ilegal o como lo llaman peyorativamente a los fines de hacer en los medios de comunicación, ¿sabes? Hacer, como dicen, bulla o tratar de buscar más noticias, sí, más rating. Pero pero solo hasta allí se llega y luego dan la información tal vez detallada después cuando se lee el caso. Pero es increíble cómo en el Instagram, por ejemplo, muchísimas personas que dan noticias, y sobre todo en nuestro país, se tratan de poner el dedo específicamente en decir, este venezolano hizo esto, este venezolano hizo lo otro, este venezolano en los Estados Unidos nos está dejando todos mal. Y eso es mentira, porque no podemos generalizar la gran cantidad de venezolanos que ha emigrado a los Estados Unidos, que ha emigrado a todo el mundo, porque esa es la palabra, a todo el mundo. Donde tú vayas, hay un venezolano. En el lugar más recóndito te puedes conseguir a un venezolano y tú no puedes decir que por una minoría súper pequeña, que todos tenemos la misma condición. Y el ejemplo de eso no solo está en los venezolanos, también está en la comunidad mexicana. Maravillosa esa comunidad, súper trabajadora también. La comunidad de El Salvador, de Honduras, son comunidades latinoamericanas que son trabajadoras. La comida,
cómo producen, cómo trabajan el campo. Entonces, eso es algo que es importante que las personas sepan que hay muchísimas más personas que están haciendo, que están trabajando, que están viviendo, que están creando, y son menos las que lastimosamente son las que están en los medios de comunicación. Y por eso estamos haciendo este podcast también, para mostrar esto. Tu activismo, Carlos, cuéntanos el activismo político que estás haciendo y lo que has logrado. Bueno, me lo están preguntando después de estar con el tema de Venezuela y luchar por todo esto. Mi esposa siempre ha sido una gran guía para mí, y soy un hombre más afortunado del mundo porque he tenido su guía, cosa que si no lo hubiese tenido no sé a dónde estuviera ahorita. Pero desde el principio ella ha sido tengo que hacerle un highlight a mi amada esposa. Ella ha sido mi guía, ella ha sido mi norte en este tema aquí, ha sido quien ha estado conmigo en las malas y en las más malas y en los momentos más difíciles de mi vida. Y es por ella que estoy aquí. Hubo un momento en que ya cuando tú recibo mi asilo y has aprobado todo, mi esposa me dice, yo creo que ya te tienes que mover hacia adelante, creo que ya este es nuestro hogar. Ella fue la primera que usó ese término. Este es nuestro hogar, ya no hay manera que nosotros regresemos a Venezuela por ahora o en un momento. No creo que en los próximos años regresemos en nada, para nada, a menos que caiga el régimen venezolano, pero ya esto es nuestro hogar y tenemos que trabajar por la gente que está aquí, tenemos que ayudar a América. Ella usó esa palabra que Angelo me enseñó, payback, y tenemos que pay forward, tenemos que darle a este país al menos un poco de lo que todas las bendiciones que hemos recibido. Y empecé a hacer activismo político en los Estados Unidos. Me decidí a hacer activismo por el Partido Republicano por razones personales. Me abrieron la puerta, empecé a ayudar al Partido Republicano a empezar a hacer cosas con el Partido Republicano cuando estaba en el proceso de llegar a ciudadano, a ayudarlos a ser voluntario en muchas cosas, a conectar las comunidades minoritarias a las decisiones políticas que se hacen en el estado. El estado de Utah es un estado con una supermayoría republicana, y eso me ayudó muchísimo a conocer muchas personas, a ayudar a la comunidad, y ayudó mucho a servir, a desarrollar más este sentimiento de servicio que tengo por la comunidad. Eso me abrió las puertas a ya serme ciudadano en octubre del 2022. Hoy soy el candidato republicano para ser concejal del condado de Salt Lake, que sería como un comisionado en otros estados, en otros. Y lo que decía Mati, que fue una pregunta espectacular, Utah, esto es lo que hace Utah con las personas, ¿no? Y no voy a solamente decir que es Utah, pero los Estados Unidos, ¿no? La oportunidad que un inmigrante que apenas se hizo ciudadano, que habla inglés como segunda lengua, apenas se hizo ciudadano hace menos de 2 años, hoy está corriendo o lanzándose a una de las oficinas más importantes del estado. Y así. Carlos. Gracias. Pero cuéntanos, porque yo siempre he dicho, es muy fácil uno decir el resultado de lo que uno logró, pero ese camino para llegar allí, háblanos un poco de ese camino para haber llegado al cargo al cual vas a estar en la boleta de votaciones ahora en noviembre. Well, no, I was also going to just say, it all started when you were organizing los estudiantes en su grupo del EVE, ¿verdad? Y ¿qué aprendiste? What did you learn when you were working with such a diverse group of people? Los venezolanos que estaban viviendo en España, Japón, en Canadá, en muchos países diferentes que tienen su propio, had their own differences. What did you learn from that, leading EVE and creating that? And then how does that fit into your role of service? No.
Aprendí paciencia, porque las cosas buenas tardan en darse. No, algunas llegan rápido, o tenemos la bendición de que lleguen rápido, pero muchas cosas buenas son, si te quieres graduar en la universidad, si quieres lograr una carrera, si quieres tener una empresa grande, todo requiere paciencia en la vida. Nada viene de la noche a la mañana, lo bueno no viene de la noche a la mañana, requiere mucho trabajo. Aprendí a ser un líder paciente, no podía desesperarme ni tampoco, creo que mi capacidad de resiliencia se desarrolló en poder, como tú dices, aprender de cómo se manejaban otros gobiernos, otras culturas o otros países, cómo trataban los inmigrantes. No es lo mismo ser un inmigrante en Japón que ser un inmigrante en España. Aprendí a ser valiente. Eh, yo recuerdo, creo que fue uno de los casos más horribles que hemos vivido como estudiantes cuando el régimen venezolano infiltró espías. Yo cuento eso y la gente queda como, ¿what? ¿Esto que es un TV show? ¿Esto es Netflix? No, Sí. no, no. Es En la España, vida ¿verdad? real. En En España. España Sí. infiltraron 15 espías en EVE, en la organización que creé, y eso fue horrible. Los descubrimos, que fue lo peor. El gobierno de España los expulsó. Eso está lo pueden buscar en la media. Tuvimos en la media como por 2 meses encima de nosotros. Eso fue, si hace una serie de Netflix de eso, creo que va a tener bastante rating. Pero Título Eve, ¿verdad? sí, EVE. Eve. Y fue, creo que aprendí a ser valiente y yo creo que fue un desarrollo espiritual para mí el liderar EVE con todas, como dijiste, tantas personalidades, países. Alguien me llamaba o me llamó un muchachito a las 3 de la mañana, me desperté de Francia, que lo habían votado de París, estaba en París, que lo habían votado de su residencia. Y gracias a eso, a esa misma hora me levanté, tenía unos contactos aquí en París y hablé con esas personas y le consiguieron al joven un sitio momentáneo para dormir y mientras veían qué iba a pasar con él. Cosas así, muchas cosas así me pasaron y ahí fue donde aprendí. Yo dije, wow, tengo este don del servicio, entonces mi esposa me dijo eso, deberías explotarlo en nuestro nuevo hogar. Ya lo de estudiantes pasó. Yo creo que ya tienes que moverte a nuestro hogar, que aquí hay también problemas y deberías ayudar aquí. Y entonces, ¿cómo llegaste al cargo al cual te estás lanzando ahora en las próximas elecciones aquí en los Estados Unidos en representación del Partido Republicano? Honestamente, siempre estuve con deseos de servir en esa posición, porque es una posición que te permite trabajar con los legisladores en el Capitolio y al mismo tiempo te permite trabajar con los gobiernos locales, como con las alcaldías de las ciudades, con los concejales y todo eso. Yo estoy en el medio, yo soy un concejal. En Venezuela se diría metropolitano, aquí en Estados Unidos lo conocen más como comisionado del condado. Y aquí en Utah es diferente, y Utah tiene un consejo del condado, son 9 concejales metropolitanos, 9 comisionados, y yo representaría, ganando en noviembre, toda la parte oeste del condado, que irónicamente es la que está creciendo más rápido, porque es una parte donde es tan diversa en muchos sentidos, económicamente, y sobre todo en la parte en estas 7 ciudades que yo representaría, hay 4 ciudades donde viven todas las minorías o donde mayormente viven las minorías del estado. Estamos hablando de personas de Asia, polinesio y sobre todo latinos. Tengo la ciudad de West Valley, donde el 53% de la población es latina. Wow. Entonces tú te bajas allí a cualquier calle y parece Latinoamérica, en el sentido de que escuchas gente hablando español por todos lados. Es como te trasladas a un país latinoamericano cuando estás por allí caminando. La ciudad de Kearns tiene que un 40% de hispanos y que un 15% de otras minorías. Entonces,
Aparte de eso, tengo en la otra parte de mi distrito es de clase media alta, donde viven muchas personas muy educadas con muchísimo dinero en esa parte de mi distrito. Entonces es muy diversa en muchos sentidos. Tengo una parte también de mi distrito que está en el Northwest, donde la gente es diferente, es una ciudad. Cuando vengan, yo los voy a llevar a mi distrito. La ciudad se llama Magna y allí había minería. Y la gente que fundó esa ciudad dentro de Salt Lake County se dedicaba por cientos de años a la minería y ellos tienen una forma de ser distinta a todo el condado. El tema es cómo llegué aquí. Estaba por lanzarme a la posición que se llama at large, que es todo el condado, pero recibí una llamada un día antes de que me inscribiera del que tiene esta posición ahora mismo, que se llama Dave Arbor. Dave me llamó y me dijo, Carlos, ¿sabes qué? Yo sé que te vas a lanzar at large, pero yo no voy a correr para el siguiente término y tú eres el mejor hombre para esta posición y yo te quiero apoyar. Yo quiero endorsement. Yo te quiero dar un endorsement o te quiero endorsar. Yo le dije, mira, ¿me puedes dar un par de horas para pensar esto? Porque estás cambiando toda mi elección, toda mi logística, todo. O sea, pero me dijo, es lo mejor para ti porque tú representarías el distrito que es más diverso de todo el estado de Utah. Ese es tu distrito. Y yo, bueno, sí, lo pensé, hablé con mi esposa y mi esposa me dijo, vamos por eso. Y decidí cambiar mi distrito a ser el distrito número 2, que es donde vivo. Y fue increíble. Tuve que lanzarme. Las primarias fueron sangrientas porque, no me gusta usar esa palabra, pero fueron bastante peleadas porque me enfrenté a un senador del estado que quería cambiarse de ser senador a concejal del condado y era muy conocido en todas partes. Estuvo por 15, o hasta ahorita está en el Senado, tiene 15 años en el Senado de Utah. Y lo conocen muchas personas, es alguien que es muy respetado en el estado y mi elección fue contra él. Gané la elección dentro del partido, que es la convención del partido, por 70% de los votos. Wow. Luego me vi obligado, el senador no se sintió cómodo con la victoria y me obligó, pagó un fee y me obligó a ir a una elección general dentro del Partido Republicano con él. O sea, yo pasé de 240 delegados que tenían que votar por nosotros, pasé a 40,000 personas. Entonces tuve que enfrentarme a una elección con él con 40,000 personas y ganamos esa elección por el 1%, pero ganamos. Fue una elección mucho más difícil, mucho más dinero, mucho más tiempo. A 1% de diferencia. De diferencia. Sí. Pero fue algo épico para muchas personas en Utah. Nunca se imaginaron que un inmigrante ganara unas elecciones y sobre todo un senador, es lo que escucho de la gente. Yo nunca lo vi así. Creo que desde el día 1 sentí que tenía muchas grandes posibilidades y a prueba está todo lo que hemos logrado en nuestra campaña. Felicidades, Carlos. Qué logro tan importante. Gracias. Sobre todo sabiendo tu historia, a dónde estás ahorita. ¿Cuál es tu visión hacia el futuro? No solo en relación a tu vida, sino en relación a los Estados Unidos y ya como ciudadano americano. Wow, es una pregunta muy profunda y amplia, ¿no? Mi visión de los Estados Unidos es que cada vez vemos cambios significativos en el país y lo veo en Utah y lo veo en mi distrito. Mi distrito no es el mismo de cuando yo llegué hace 14 años, 15 años. Es algo totalmente diferente. Económicamente, en la parte demográfica es totalmente distinto. Imagínate lo que va a pasar en 10 años más. Estamos prácticamente enfrentándonos a cambios que muchas personas se resisten, pero ya están aquí. Ya están. O sea, el tema con un político o lo que te hace un buen político es poder ver el futuro, ser un visionario y caminar hacia ese futuro. Ayudar a que ese futuro sea mejor para todos, ¿no? Y lo puedo, como te dije, lo puedo ver en el condado, lo puedo ver ahora en mi distrito, que las cosas están cambiando incluso de un año para otro, ya se hace diferente.
La gente quiere líderes diferentes y creo que hoy mi candidatura no representa solamente eh, una candidatura más, creo que representa lo que estamos por ver en los Estados Unidos en los próximos años. Así es. Eh, Fíjate que la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo aquí, ha hecho cambios debido a estos cambios que están viendo pasar rápido, ha hecho cambios dentro de sus estructuras organizacionales en la iglesia. Y te digo, y nombro la iglesia porque es la organización más grande que existe en Utah. Y ellos regularmente tienen muchas estadísticas y ven el futuro mucho más claro que otros aquí. Y ellos están haciendo cambios precisamente para poder adaptarse y ser eficaces cuando ya llegue el momento de que sí, ya están aquí los cambios, tenemos que vivir con los cambios. Entonces, yo veo el futuro de Estados Unidos mucho más diverso del de ahora. Está viviendo una transformación, el país está viviendo una transformación y tenemos que adaptarnos y estar rápido a esa transformación. Yes. Carlos, un consejo a los venezolanos, a los inmigrantes, a los de cualquier nacionalidad que se encuentran hoy en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. ¿Qué consejo le darías tú basado en tu experiencia que tienes hasta la fecha? El consejo que me dieron mis abogados cuando tuve mi asilo aprobado: integración, integrarse al sistema, integrarse a los valores del país, ser alguien que suma y construye dentro del país, no buscar el camino rápido, no buscar la solución que me resuelve, la solución más rápida. Es buscar pensar no solamente en tu vida, sino pensar en cómo dar a tu nuevo hogar, independientemente que estés en Estados Unidos, España, Francia, Japón, lo que sea. Creo que la palabra clave, la palabra de oro para cualquier inmigrante es la palabra integración. Para poder ser productivo, para poder crecer como en tu nuevo hogar, uno tiene que integrarse a la sociedad, creer en esos valores, apoyar esos valores. Para mí la Constitución de los Estados Unidos es un documento sagrado. Ujú. Hace 200 años fue creada para guiar esa sociedad, hace 200 años, y hoy ese documento sigue guiando nuestra sociedad hoy en día, ¿no? 200 y tantos años después, es increíble. Entonces, la palabra integración para mí es la clave para cualquier inmigrante. Muy importante porque los inmigrantes, cuando llegan a los Estados Unidos o a cualquier otro país, um, existe esa conexión con el país de donde uno proviene. Entonces, esa conexión, estando uno aquí, en la mente y en el pensamiento, uno siempre tiene su país, pero hay muchas personas que no viven aquí, estando aquí, porque su mente está en el otro país. Entonces es tan importante y es duro porque no es fácil el desconectarse de su país y empezar a vivir la historia, tu presente que te toca vivir aquí en el país donde te encuentras, pues aquí en los Estados Unidos. Es difícil, es un proceso y yo siempre le recomiendo a todos mis clientes eso: desconéctate de tu país, vive en este país, asúmelo y una vez que estés con los pies donde tengas que estar y te sientas contento, te has desarrollado, tengas amistades, porque hay amistades de todas las nacionalidades que vas a embrace, vas a abrazar, ¿verdad? Este, Después de eso, pues ya puedes empezar tal vez a involucrarte un poco más en tu país en cierta forma. Pero es un proceso, lo que tú dices es totalmente cierto. Bueno, Carlos, no nos queda otra que darte las gracias, desearte Sí. primero muchísima suerte en las elecciones que vienen ahora. Matthew, ¿tienes algo No, que decirle a Carlos? Que ha sido increíble el conversar contigo. no, thank you so much for your time and for sharing all of your experiences and sus palabras con nosotros. Y you are a lifelong friend of both Angel and myself, and we're very, very proud of how far you've come and excited to see where you're going to go. Carlos, yo tengo que cerrar diciendo que tú, muchos de nuestros clientes, decirle al público que nos está escuchando, es un reflejo de lo que somos los inmigrantes.
es un reflejo de lo que tenemos que vivir basado en lo que queremos desarrollar. Tú quisiste seguir tu carrera, tú estudiaste también en la universidad aquí en los Estados Unidos y obtuviste tu título, es decir, aquí se puede hacer todo lo que uno desea soñar y tú has logrado el sueño americano. Y lo sigues logrando, pero al final más que ser un sueño americano, es tu propio sueño y eso es realmente lo que importa, porque si uno no tiene, si uno no sueña, de qué vale vivir, cierto? Totalmente, por eso digo en mi eslogan de campaña, digo, America is not a dream, America is a miracle. It's a miracle, yes. Así es. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Sí. Estamos muy agradecidos por estar aquí. Te apreciamos muchísimo, a tu familia, a tus hijos, y próximamente estaremos por allá visitándote. En la celebración después de la elección. Claro, allí estaremos. Eso ya Mediante. falta poco. Y le agradezco muchísimo al público en general que nos ha estado, que nos está siguiendo en este 10 años de celebración en la cual estamos haciendo este podcast y queremos mostrar a personas como Carlos Moreno, que fueron nuestro cliente y que luego se convierten en amigos y que podemos ver tiene una historia increíble de vida, como muchos de los inmigrantes que llegan a este país. Eh, bueno, no nos queda más que despedirnos y agradecer. Matthew. Thank you so much, Angela. I think you've said it all. Thank you, Carlos, again. Gracias, Carlos. Bye-bye.